Hola mis aventureros de la costura, en este nuevo tutorial estaremos realizando un conjunto para niña. Para ello vamos a estar utilizando el patrón básico. Yo lo voy a estar realizando en la talla 8. Por aquí les voy a estar dejando el link con la tabla de medidas. Vamos a cargar sobre un papel doble tanto el delantero como el trasero y vamos a iniciar en la parte delantera con la transformación. Como es para una niña, voy a iniciar en la línea de talle entrando 2 centímetros. Y los uno a la sisa. En esta línea voy a subir 1,5 centímetros y lo unimos al talle. Y con una regla curva unimos de esta forma. Aquí en el cuello voy a entrar medio centímetro. Y hacia abajo 1 centímetro. Esto para todas las tallas, ya que vamos a colocar un sesgo que sobresale. Y unimos para formar el nuevo cuello. Ahora recortamos. Lo posicionamos sobre el patrón trasero y marcamos. Aquí en el cuello también vamos a salir medio centímetro. Y hacia abajo medio centímetro. Y unimos. Recortamos. Así tendríamos el delantero y trasero. Pasamos a la transformación de la manga. Para ello, en un papel doblado a la mitad, vamos a calcar la manga hasta esta línea. Abrimos la manga y cargamos la parte delantera, igual hasta la línea. Cargamos tanto la parte delantera como la parte trasera. Para el largo de la manga lo vamos a marcar de 44 centímetros más 2 de ruedo. Escuadramos estas líneas. Recuerden que estamos trabajando con la talla 8. En esta línea vamos a marcar 11 centímetros para el ancho. Y unimos. Así tendríamos lista la manga. Recortamos. Doblamos los 2 centímetros de ruedo y recortamos. Abrimos la manga y recortamos la pestaña de la parte delantera. Ahora nos faltaría el fruncido que lleva en la manga. Para ello, en un papel medimos la distancia que nos da de la manga, que nos da 18, más la mitad, que nos da 27 centímetros. Doblamos el papel a la mitad y medimos esos 27 centímetros. Y escuadramos una línea. Marcamos el ancho, que en este caso lo vamos a dejar de 7 centímetros. Y marcamos un punto a la mitad de los 27. Esto es para guía. Y después de allí vamos a marcar en forma curva hasta llegar a los 27. De esta forma. Recortamos y así tendríamos listo el faralado que lleva sobre la manga. Que nos quedaría de esta forma.
Así tendríamos lista la parte superior. Solo nos faltaría un sesgo para el cuello. La manga la cortaríamos por 2, esta pieza por 2, la parte delantera por 1 y la parte trasera por 1. Para la parte inferior estaremos realizando un legging. Para ello necesitaremos un papel doblado a la mitad. En este caso voy a trazar una línea al borde del papel para eliminar irregularidades. A partir de esa línea vamos a marcar 5 centímetros, que son 3 centímetros para la liga que le vamos a colocar, que es de 1,5 centímetros, más 2 para la parte trasera. A partir de la segunda línea vamos a marcar un cuarto de contorno de cadera más 1 centímetro, que en mi caso son 20. Escuadramos una línea. En esta línea vamos a marcar un cuarto de contorno menos 1 centímetro, que en mi caso son 18. Marcamos 18 aquí y aquí y unimos. Aquí vamos a marcar el tiro delantero, que en mi caso son 3,8. Marcamos 2,5 centímetros en el vértice y 6 centímetros en esta línea. Y unimos para formar el tiro. Aquí entramos 1 centímetro y unimos. Desde esta línea vamos a marcar el largo total, que en mi caso son 76 centímetros, más 2 para ruedo. Y escuadramos estas líneas. Buscamos la mitad entre estas dos líneas. Marcamos un punto y subimos 2 centímetros desde ese punto. Y escuadramos una línea, que esta sería la línea de rodilla. En la línea de rodilla vamos a marcar 15 centímetros. Y en la línea de la bota vamos a marcar 12 centímetros. Y unimos estos puntos. Y de la rodilla vamos a unir al tiro con una curva suave. Aquí mismo estaremos realizando la parte trasera. Para ello vamos a salir 1 centímetro en la bota y 1 centímetro en la línea de rodilla. Unimos estos puntos. Para el tiro trasero vamos a marcar el doble de lo que usamos en el delantero, que en mi caso son 7,6. Subimos 4 centímetros en el vértice, buscamos la mitad de esta línea y unimos estos puntos. Unimos el tiro a la rodilla con una curva suave. En esta línea entramos 1 centímetro y unimos. Aquí completamos la línea. Recortamos, doblamos los 2 centímetros para ruedo, recortamos primero la parte trasera. Abrimos y aquí en la parte delantera bajamos 2 centímetros. Y unimos a la parte trasera de esta forma. Ahora doblamos los 2 centímetros de ruedo y recortamos la parte delantera. Así tendríamos listo la parte delantera y trasera del legging. Este se cortaría por 2 veces. Y así tendríamos listo el patronaje para el conjunto de niña. Aquí identifico que es talla 8. Pasamos al corte. Así tendríamos la pieza recortada. Y tenemos el aplique realizado con la misma tela. Para ello recuerden que utilizamos entretela con pega
el fruncido que lleva en las mangas y un sesgo de 4 centímetros para el cuello. Aquí tenemos un rectángulo de 17 centímetros por 15 para realizar un lazo que va a llevar el aplique. Pasamos a la confección. Iniciaré pasando un zigzag al borde, estirando un poco la tela. Nos quedaría de esta forma. Lo realizamos en ambas piezas. En esta misma máquina voy a estar pegando el aplique. En mi máquina estoy usando la puntada número 11, igualmente la pueden colocar con zigzag. Ya había centrado la pieza y la había basteado debido a que es un poquito grande. Nos quedaría de esta forma. Ahora enfrentamos derecho con derecho y cosemos un hombro. Abrimos y ahora voy a pegar el sesgo. Para ello lo doblo a la mitad y empiezo a coserlo. Lo estiro solo un poco, que no me quede fruncido, y coso alrededor. Unimos el hombro. Pasamos una costura y realizamos el frunce. Realizamos un piquete a la mitad y realizamos el frunce. Lo hacemos en ambas partes. Posicionamos el fruncido dejando 7 centímetros a cada lado y sujetamos con alfileres. Cosemos al ancho del pie. Siempre las puntas las dejo que sobresalga como 1,5 centímetros y recortamos el sobrante. Nos quedaría de esta forma y lo realizamos en ambos lados. Una vez realizado, vamos a retirar los hilos que utilizamos para realizar el fruncido. Ahora vamos a posicionar las mangas. Cosemos las mangas a 1 centímetro. Una vez unidas las mangas, vamos a pasar overlock. Antes de pasar el overlock voy a aprovechar y colocar un tapacostura. De la misma tela, corté una tira de 3 centímetros, doblé la punta hacia adentro, la doblé a la mitad y la cosí por la misma costura antes realizada. La coso de hombro a hombro. Doblamos igualmente hacia adentro la punta. Doblamos hacia abajo y pasamos una costura a la orilla. Y así nos quedaría. Ahora sí vamos a pasar el overlock en las mangas.
Ahora unimos los laterales. Volteamos y aquí mismo voy a realizar el lazo. Para ello doblamos a la mitad y vamos a coser dejándole 2 centímetros aproximadamente en el medio. Abrimos y pasamos costuras en ambos lados. Volteamos una tira de 4 centímetros por 3, la cosemos, la volteamos esto lo fruncimos y lo vamos a coser a mano de esta forma y después vamos a pegar el lazo. Ahora pasamos a coser el link. Para ello iniciamos cosiendo los tiros. Una vez unidos los tiros, vamos a coser el entrepierna. Volteamos y vamos a pegar el elástico. Una vez pegado el elástico, vamos a doblar y pasar una costura recta. En este caso yo la estaré pasando en la collaretera o se le pasa una costura doble. Doblamos y cosemos. Realizamos ruedos. Realizamos los ruedos de la parte superior. Y así quedaría el conjunto para niña. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y los espero en el próximo tutorial.